Hola amigos, ¿cómo están? Soy Julián y les doy la bienvenida al primer congreso organizado por la comunidad de Neones. Eh, Lazos con propósito, recordando el camino hacia el despertar. Recordamos que este congreso participan 27 ponentes de 13 países y se desarrolla a lo largo de 4 días, el 3, el 4, el 5 y el 6 de diciembre de 2020. Hoy nuestra invitada es Jessie Rodríguez. Trabaja para el gobierno mexicano en desarrollo sostenible y dando capacitaciones para el cuidado del medio ambiente. Es ecologista, amante de las flores, de las plantas y de los animales. Y ahora ha iniciado su propio proyecto que se llama Flora Mía. Y nos va a compartir una interesante charla que se titula Cambio de percepción aprendiendo a soltar. Bienvenida, Jessie, a Lazos con propósito. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues a mí me toca platicarles justamente con respecto al cambio de percepción, aprendiendo a soltar. Y bueno, cómo este cambio de percepción y el soltar las cosas nos permite encontrar un nuevo camino para reinventarnos a nosotros mismos. Um, el soltar, bueno, pues es una frase que todo el mundo hemos escuchado una y mil veces. Es una frase que incluso, bueno, nosotros mismos hemos utilizado como una manera para consolar o apoyar en un momento de crisis o en algún amigo o algún ser querido, pero que realmente nunca nos han explicado el cómo podemos llegar a hacerlo. Inicialmente pensaríamos que es algo que podríamos hacer de una manera intuitiva o de una manera natural. Sin embargo, bueno, al toparnos con una crisis, con la pérdida de un ser querido, con algo a lo que nos sentíamos muy unidos, que creíamos que era parte de nosotros mismos, nos damos cuenta de que caemos en un loop de emociones que debemos enfrentar y del cual, bueno, no es tan fácil salir. Podemos empezar, bueno, pues por el hecho de que normalmente asociamos el soltar como que implica con que estamos perdiendo algo, estamos perdiendo una cosa, estamos perdiendo una relación, estamos perdiendo a alguien que consciente o inconscientemente nosotros mismos creíamos que era parte de nosotros o que nos pertenecía. Sin embargo, bueno, es importante el detenernos a pensar realmente qué es lo que nos pertenece, además de nosotros mismos, ¿no? Realmente nada es nuestro. Entonces, quizá si cambiamos y empezamos a trabajar con nuestra percepción de soltar como algo, con un entendimiento, que es algo que se va y que es algo que ya no tenía cabida o funciona en nuestra vida y que al salir de esa situación, bueno, pues deja un vacío, pero este vacío no es un vacío que deba de generarnos angustia o soledad, sino es un vacío que abre la posibilidad de que llegue algo nuevo o mejor. Tendríamos una mayor disposición para aceptar este tipo de cambios. El soltar, por supuesto, bueno, pues aplica no solamente a relaciones de pareja, sino incluye amigos, familiares, trabajos, lugares, costumbres, incluso maneras de pensar, expectativas, cosas que nosotros creíamos que eran parte de nuestra propia identidad. El soltar, bueno, cuando se mira desde la perspectiva de una pérdida, incluye todo un proceso de duelo que los psicólogos se describirían como que tienen sus 7 fases, las cuales, bueno, pues a pesar de que normalmente se mencionan como una serie de etapas, no necesariamente se tienen que suceder en ese orden y que incluso pueden llegar a pasar al mismo tiempo y pueden empezar en desorden y a lo mejor vas en lo que le llamarían ellos la etapa 2 y regresaste a la 1 y vas a la 4 y así, ¿no? Estas etapas básicamente pues, son la negación, la confusión, la ira y el enojo, el dolor y culpa, la tristeza, la aceptación y pues finalmente el restablecimiento. Pero como les mencionaba, ya cuando estás en la práctica, por supuesto, de repente puedes estar ya en la tristeza, en la aceptación y de repente sucede alguna cosa que te detona algo, que te regresa nuevamente a la ira y el enojo y luego otra vez vuelves a la tristeza y así. No es algo que sea lineal, sino es algo que vas a ir trabajando de una manera constante, que en un momento determinado podrías describir que es como una montaña rusa. Aquí, bueno, es justo donde entra nuestro cambio de percepción, ya que solo a través de este cambio de las ideas tenemos la oportunidad de levantarnos, de volver a empezar, de redescubrirnos. Este cambio de percepción, bueno,
incluye el hecho de identificarnos no solamente como una persona, sino como un ser vulnerable, como humanos que tenemos sentimientos, emociones, y que estas no necesariamente tienen que ser lindas o agradables a los demás. En ocasiones incluso empezamos a darnos cuenta de que nuestro propio dolor genera incluso incomodidad en las demás personas, y esto resulta como un reflejo de las propias heridas de esa persona, ¿no? No porque tú se los estés provocando, sino porque ellos mismos reflejan o identifican ese dolor que sienten al verlo en ti, ¿no? Entonces, en este proceso, bueno, es cuando podríamos decir que nuestro Mr. Hyde muestra su cara más oscura y temida realmente por nosotros mismos, que es una cara que la mayoría de las veces mantenemos oculta para las demás personas, ya que incluso puede llegar a ser desconocida por nosotros mismos. ¿Por qué? Por el propio temor que le tenemos de conocer esa parte. Es una parte que reprimimos, por el mismo temor a ser juzgados, a ser criticados por los demás, sin darnos cuenta que al reprimir o ocultar esa parte de nosotros, también solamente estamos tapando de manera temporal ese dolor. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que empieza a juntarse toda esa bola de sentimientos, de dolor, de tristeza, de enojo, y se van acumulando, bueno, pues puede llegar un momento en el que explotan. Y también es por eso que de repente vemos personas que no tienen un buen manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque han mantenido esa parte de las emociones tan ocultas, tan guardadas, sin quererlas presentar, sin quererlas aceptar, que llega un momento en el que no pueden más y explotan. Es por esto, bueno, que al identificar nuestras emociones y aceptarlas como parte de nosotros mismos, es una de las etapas más importantes en este proceso de soltar, ya que al aceptar estas emociones y reconocerlas, estamos aceptándonos a nosotros mismos y liberándonos de toda esa carga que traíamos reprimida. Es el hecho de aceptar que tenemos esa capacidad de sentir, que podemos llegar hasta ese punto de sentimientos, de tristeza, de enojo, incluso de sentimientos de soledad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el momento que representó uno de los mayores retos en mi vida fue cuando me separé del papá de mi hija, después de 10 años de una relación. Resulta que después de esta separación empecé a transitar por todas estas etapas, y es cuando tuve la necesidad y la oportunidad de empezar a modificar mi propia percepción, ¿no? Obviamente en la negación, bueno, pues fue el proceso de aceptar que lo que era ya no era más, ya no existiría más. Se empiezan a buscar un poco de alternativas, el saber que este cambio, pues quizá, aunque tú no lo hayas buscado, no tiene vuelta atrás. Y entonces, aunque tú no quieras, aunque digas, bueno, es que a lo mejor y las cosas pueden volver a ser como eran antes, esa es una parte de negación. Entonces, llega un punto en el que tú tienes que decir, ok, no me encanta, no es mi hit, no es que yo lo haya buscado, pero es lo que es. Y entonces, pues tengo que seguir avanzando en esa parte, ¿no? La segunda etapa que nos dicen, bueno, pues es la confusión, es donde empezamos a cuestionarnos en qué punto nos encontramos, en qué papel podremos tener ahora en nuestra vida. A lo mejor si yo me identificaba como esposa o como profesionista o como, no sé, corredora, de repente ya no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que eres entonces? Si ya no eres esa profesionista que tú conocías, bueno, ¿quién eres ahora? Entonces nos cuestionamos incluso nuestra propia identidad. El hecho de no saber exactamente qué es lo que se espera, incluso de nosotros por parte de la sociedad, eso nos genera muchísima presión. Y ahí es donde también nosotros tenemos que detenernos y empezar a escucharnos y decir, bueno, a ver, Jessica, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Hacia dónde quieres ir? Y muchas veces, donde tú creías que estabas muy bien, donde tú creías que, bueno, tenías un papel en la sociedad y que ya te habías desenvuelto, bueno, quizá eso, en realidad tu propio ser no era lo que estaba buscando. Y es justamente por eso que esa situación o esa relación o ese trabajo se rompe y se abre. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad entonces de dirigirte hacia donde realmente debes de ir. Por supuesto, bueno, pues está la parte de la ira y el enojo, que también son perfectamente válidos. Y por supuesto llegamos a un punto de frustración, de molestia, donde salen, bueno, pues nuestros sentimientos más bajos, donde empiezas a
cuestionarte el por qué las cosas son de X o Y manera, y dices, bueno, pues esto por qué me pasó, si yo soy una buena persona, si no le he hecho daño a alguien, o simplemente consideramos que no lo merecemos. Y entonces eso nos genera la molestia, la frustración, nos sentimos engañados, sentimos que nos deben algo. Y es justo ahí donde tenemos que identificar que es nuestro ego el que está entrando en conflicto con esta parte de la aceptación. Es ahí donde es tu ego el que se siente herido, más que la propia persona, más que el hecho, es tu ego el que te está diciendo, oye, no, es que porque si tú hiciste esto, te debe esto y esto y esto otro, y debería de hacer esto otro. Y es ahí es como el diablito y el angelito, ¿no? Y tienes el diablito diciéndote, oye, no se vale, no, ¿por qué te hizo esto? No, reclámale, no, esto está mal. Y es esa parte donde también tienes que empezar a trabajar y darte cuenta que eso que te está hablando y te está diciendo, oye, no, eso está mal y no se vale, ese es tu propio ego, ¿no? El que te está dirigiendo esa parte. Entonces, ahí, una vez que identificas eso, puedes empezar a trabajar, se abre tu percepción y puedes empezar a ver más allá de lo que realmente tú creías que te estaba generando esa molestia, ese enojo. Quizá empiezas a identificar incluso que esa ira y enojo que tienes tú no es contra la otra persona, sino que es contigo mismo. ¿Por qué? Por a lo mejor haber aceptado esa situación, por el haber aceptado que la persona hiciera esto, por haber aceptado que tu propio jefe te hablara de cierta manera. Es ahí donde empiezas tú a identificar que realmente el enojo no es para con la otra persona, sino para contigo y por el hecho de haber permitido que ciertas cosas o ciertas situaciones pasaran por encima de lo que serían tus límites sanos. Sí, efectivamente. Tenemos por otro lado lo que es el dolor y la culpa, ¿no? Tenemos, bueno, pues que dejar de fijar nuestro punto de referencia en el pasado, y aceptar que todo lo que pasó, bueno, pues es perfecto y como debía ser. Obviamente para llegar a este punto y decir, bueno, pues sí, así tenía que ser y no había otra manera, bueno, no es como que mañana llegues a ese punto, pero tienes que empezar a analizar las cosas y decir, bueno, nosotros no somos responsables de las decisiones de las demás personas, no somos responsables de de una situación que podría haber sido diferente a lo que fue y que no necesariamente depende de ti. Obviamente, si fue tu acción la que desencadenó eso, bueno, tú eres responsable de la acción que hiciste, sin embargo, tampoco eres responsable de cómo reaccionó la otra persona. Y es en donde nosotros tenemos que trabajar con nuestra propia huella de abandono, con nuestra propia herida, ¿no? En la cual, bueno, pues se te despiertan tus mayores temores y sentimientos de no aceptación, de pérdida, de soledad, etcétera. Y empiezas a trabajar justamente el hecho de decir, híjole, es que, a ver, ¿por qué es que me duele ahorita que esta persona me hable de esta manera? Y empiezas a pensar, híjole, es que a lo mejor cuando yo era pequeño, no sé, no me gustaba cómo me hablaban, no me gustaba cómo me trataban. Entonces empiezas ahí a analizar y empiezas a darte cuenta que esa situación que te está lastimando no es ni siquiera con esta persona, sino es una situación que tú traías ya desde antes, que no has venido trabajando y que esta situación se te viene a presentar en este momento para que la trabajes, para que te des cuenta que la tienes ahí y empieces a moverla y a trabajarla y a darte cuenta del porqué de ella. Al identificar, bueno, pues estas emociones es cuando podemos realmente mirarlas de frente y empezar a trabajar con ellas. Y existen muchas herramientas, como lo que es el conocimiento de la lógica global convergente, que te permite el analizar las situaciones, empezar a tener una anticipación, el ver las cosas desde un punto de vista diferente. También existen metodologías, existen sesiones como la angeloterapia cuántica, que te permite empezar a trabajar con estas situaciones que te causaban ese dolor y hacer regresiones y llegar hasta el punto de decir, bueno, es que esta es la situación que realmente era la base de la molestia que estoy sintiendo ahorita con esta otra persona. Y como me dijeron alguna vez por ahí, es que esta persona que te está generando la molestia ahorita, la molestia no es con esta persona únicamente es tu mensajero y es la persona que te está trayendo y te está demostrando lo que tienes que trabajar.
¿sí? La molestia que tú tenías de antes y lo que tienes que trabajar, es lo que tienes que seguir trabajando ahorita y viene a demostrártelo ahorita. Y como te dicen, si ya te vinieron, te lo presentaron, te lo demostraron una vez, el universo, te lo demostró una vez, no superaste esa prueba. Bueno, pues te siguen repitiendo las situaciones y cada vez se repiten más y más y más y más fuertes hasta que llegas a un punto en el cual no puedes decir no lo vi. Entonces, todo este tipo de situaciones que te generaban inicialmente dolor y culpa, bueno, pues empiezas a identificar realmente de dónde vienen. Otras herramientas pues son obviamente la meditación, el reiki, etcétera. Y existen 1000 metodologías que te permiten ir trabajando poco a poco este análisis. Pero sobre todo, bueno, pues darte cuenta de que este dolor, estos sentimientos que tienes ahorita, no son culpa de esta situación específica o de esta persona específica. Y es justo cuando debemos de dejar de preguntarnos, bueno, el por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué me robaron, por qué me corrieron, por qué me engañaron, por qué me separé, etcétera. O sea, no es el por qué, sino tenemos que empezar a buscar el para qué es lo que tenemos que aprender de esta situación, qué es lo que tenemos que ver, y a partir de eso empezar a trabajarlo. En cuanto a la tristeza, bueno, tenemos que darnos también el permiso de sentir, de aceptar nuestra propia vulnerabilidad y que ese dolor que tenemos y que sentimos, bueno, pues justamente hay que sentirlo, hay que aceptarlo, porque es lo que nos permite ir dejando salir todo ese cúmulo de emociones que tenemos y que pueden llegar incluso a generarnos enfermedades, las cuales, bueno, pues de acuerdo con la biodecodificación, pues son el reflejo de las emociones que hemos ido almacenando y que hemos ido guardando y que no hemos dejado salir. Entonces, el sentir esa tristeza, el aceptarla y el dejarlo salir a través del llanto, gritar, patalear, etcétera, bueno, pues eso es lo que te va a empezar a liberar. Y justamente el liberarnos es lo que nos va a permitir el ir dejando salir todo ese, que fluyan todas esas emociones. Y literal, soltar. Finalmente, bueno, pues llegamos a la parte de la aceptación, que es justamente el empezar a mirar esta situación con nuevos ojos, el empezar a mirar esta situación como una oportunidad para y saber que a pesar de que todo esto pasó, a pesar de que tenemos a lo mejor que empezar de cero, a pesar de que tenemos que cambiar todas nuestras costumbres, todos nuestros ritmos de trabajo, todo eso, bueno, es una oportunidad para reinventarnos y recuperarnos a nosotros mismos. Es un momento en el cual tenemos que darnos la oportunidad de sentarnos, analizar qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos realmente, hacia dónde queremos movernos y empezar poco a poco a trabajar con esa parte. Por otro lado, bueno, pues finalmente viene el restablecimiento, que el restablecimiento, bueno, pues es la etapa justamente de reinventarnos, el tener la oportunidad de iniciar nuevos proyectos, conocer nuevas personas, nuevas amistades. Y esto, bueno, pues es obviamente vas a conocer nuevos amigos que a lo mejor se encuentran más en sintonía con esta nueva vibración que tienes, con esta nueva ideología que tienes, con esta nueva forma de ver la vida y de pensar y de querer avanzar. Y ellas mismas, estas nuevas personas, estos nuevos amigos, van a ser los que te van a apoyar y te van a impulsar para seguir adelante. Y tú te vas a dar cuenta que incluso, aunque hubiera la oportunidad de regresar a ese punto que tanto le lloraste, que tanto le sufriste, ese punto ya te queda muy chico. Ya no cabes en ese punto, ya tu forma de hacer las cosas, tu forma de verlas, tu forma de entenderlas, ya ni siquiera embona con ese punto donde estabas antes y con lo que eres realmente ahora. En esta etapa, bueno, en mi caso fue justamente cuando inicié con Floramía. Que Floramía, bueno, yo lo vi como una oportunidad para generar nuevas emociones, para transmitir una energía positiva a otras personas. Estamos hablando de que Floramía inició en abril, mayo de este año, que era justo cuando estábamos todos nosotros encerrados con lo de la pandemia, que todo el mundo estaba prestando la atención completamente a los números y viendo que si funcionaba la gente. O sea, era ahí donde todo el mundo estaba enfocado en ese problema. Y con Floramía lo que descubrí
fue el hecho de que podía empezar a transmitir esa energía positiva, esa emoción, ese cariño a las otras personas. Y además de todo, era una herramienta que permitía que las personas que quizá no podían visitar a su familia, no podían visitar a tu mamá, no podían visitar a sus seres queridos, tenían la oportunidad de mandarles algo que les permitiera sentirse en contacto, que les permitiera sentirse unidos con su familia nuevamente. Y el hecho de que la persona recibiera un arreglo con orquídeas en este caso, resulta que era el cambiarles completamente el foco de atención a las personas. Y entonces, en vez de estar mirando la tele con noticias catastróficas, con números feos, bueno, pues empezaban a ver a la planta y decían, bueno, es que cuando necesita que la riegue, oye, tiene un botón y le está empezando a crecer y le está empezando a abrir. Y entonces cambias completamente tu punto de atención. Y fue algo padrísimo, que a mí empezó a generar muchísimo gusto el poder mandar ese tipo de energía y ese tipo de emoción a las demás personas. Y es justo ahí donde empiezas tú a restablecerte, donde empiezas a identificarte realmente qué es lo que quieres, para dónde te quieres mover, qué es lo que valoras, qué es lo que tienes, qué es lo que quieres, qué es con lo que realmente te identificas, qué es lo que puedes seguir avanzando, qué es lo que te interesa. Pues la verdad es que está bien porque fue un bonito movimiento y necesario en ese momento, efectivamente, para que Sí, la gente cambiara su foco de atención. sí, exactamente. O sea, fue el cambiar completamente la energía. Y además de todo, padrísimo porque fue el permitirme ayudar a que las personas cambiaran esa emoción o esa energía, ¿no? El desviar la energía. Y como dicen, bueno, pues tú vas generando y vas cambiando tu energía, pero lo importante aquí es empezar a compartirla y empezar a ayudar a las demás personas para que cambien su energía y entonces se empiezan a elevar, ¿no? Y es parte del trabajo que yo creo que todos tenemos ahorita. Y bueno, pues sí, justamente una vez que te encuentras en esta etapa de restablecimiento, es cuando te das cuenta que eso que tú creías que era algo con lo que no podías vivir, ya no tiene mayor impacto en tu vida y que ahora forma parte de tu vida, pero ya no como un sentimiento, ya no como una angustia, sino que empieza más a formar parte de tu vida como una experiencia. Le empiezas a mirar con una mirada lógica, ya no desde las emociones, ni desde el miedo, la sensación de la carencia, sino empiezas a mirarlo ya como un algo que simplemente tienes como referencia y que sabes que en el momento en el que tú necesites tomar algo, alguna experiencia de eso, pues lo puedes tomar y ya no te genera ya no te va a generar esa misma ansiedad o ese mismo dolor que te generaba antes. Sí, efectivamente. Entonces, digo, yo los invito, sé que este proceso, como les mencionaba, de empezar a soltar no es algo lineal, no es una receta de cocina en la cual te digan, bueno, pues a ver, le pones 2 cucharaditas y así, y haz 3 meditaciones y el otro día ya vas a estar como sin nada. No, por supuesto que no, es un proceso. Es un proceso que puede durar tanto como un par de semanas, como un par de años. Todo depende de ti, depende de cuánto estés dispuesto tú a trabajar en esas heridas que tenías y en esos sentimientos que te generaban y empezar poco a poco a soltar. Empezar poco a poco a darte cuenta y trabajar en ello. Yo, bueno, a estas alturas ya he tomado obviamente pues, varios cursos del cambio de la percepción, el propósito lógico de tu pareja, estoy haciendo un trabajo con mi árbol genealógico, etcétera. Pero es que va siendo así. Empiezas tú con un proceso que dices, bueno, ¿cómo voy sanando esto? Y empiezas a identificar otras herramientas que te permiten seguir avanzando y te permiten seguir creciendo y liberándote de todas esas ataduras que sentías antes, ¿no? Y todas esas ideas preconcebidas que tenías, que realmente llega un punto en el cual dices, híjole, es que ya esta idea que me enseñaron
mis papás y que a su vez sus papás se los enseñaron y todo esto, bueno, es una idea que existía y que viene desde tu familia, pero que a ti ya no te funciona y no tiene por qué funcionarte porque tú eres una persona completamente diferente. Estás en un ambiente completamente diferente, en una situación completamente diferente y no tienes por qué actuar de la misma manera que hubiera actuado tu tatarabuelo, ¿no? Entonces son situaciones que tú empiezas ya ahí a verlas de una manera más lógica y empiezas a decir, ok, está bien, o sea, no es algo que me encanta a lo mejor, pero pues ni modo, así son las cosas y hay que seguirlas trabajando, ¿no? Y entonces una vez que empiezas a identificar todos estos, los que sí te gustan, los que no te gustan, bueno, pues empiezas a trabajar más por multiplicar y por replicar los que te gustan. Y entonces, ya cuando te das cuenta, todas esas ataduras que tenías del pasado, que te recordaban, que te hacían sentir, que te molestaban, ya las empiezas a dejar atrás. Y eso es lo que realmente significa el soltar. El dejar de tener un sentimiento por esa situación y tomarlo únicamente como una referencia. Y realmente para cerrar esta parte, esta plática, bueno, yo sé justamente que este 2020 ha presentado una serie de retos para todos, en todos los aspectos, a lo mejor en personas que no estaban en su casa y ahora tienen que estar todo el tiempo en su casa, en personas que a lo mejor no convivían tanto con su familia y ahora ya tienen que convivir todo el tiempo, en personas que a lo mejor que eran muy apegadas a su familia, ahora han tenido que pasar mucho tiempo solos. Todo esto ha venido a generarnos todo un proceso de aprendizaje en el cual, bueno, pues de manera global todos estamos trabajando y estamos creciendo al mismo tiempo. Y no es casualidad el hecho de que todos tengamos que aprender a crecer, a soltar. ¿Sí? Estamos en un proceso de evolución y pues solamente pues invitarles dentro de lo que es el evento de Lazos con Propósitos. Bueno, pues hay muchísimas herramientas, muchísimos ponentes que pues pueden seguir ayudándoles y pueden seguir ayudarles a crecer, ayudarles a identificar el para qué y cuál es la herramienta que más les conviene a cada quien. Y en este proceso que has vivido, en los momentos de las horas bajas, ¿has hecho alguna cosa en particular? ¿Has escuchado música? ¿Has salido a andar por la naturaleza? Algo que sea sencillo, entre comillas, a hacer que los demás pueden hacer. Incluso respirar, saber respirar también es importante, por ejemplo. Claro que sí. Digo, obviamente es complicado, pero te digo, no es algo que de un día al otro ya lo tengas, pero durante este proceso de observarte a ti mismo, empiezas a identificar esos momentos, empiezas a identificar cuáles son tus puntos bajos, tus zonas bajas de vibración. Y entonces, una vez que te empiezas a pescar, dices, híjole, a ver, y empiezas, por ejemplo, a mí me enseñaron un proceso que era te libero, me libero, te libero, me libero, te libero, me libero. Y entonces, cuando empiezas tú a hacer esto, lo que haces es cortar esos sentimientos o esos pensamientos cíclicos que tienes, ¿no? Que es, esos pensamientos me refiero al típico, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cuando tú entras en ese de te libero y me perdone y empiezas, me libero y me perdone y así, en ese momento cortas ese ciclo. Y entonces mi propio cerebro y tus propias emociones se empiezan a dirigir a otra cosa. Obviamente te ayuda muchísimo el poner música que te ayude a elevar tus vibraciones. Te ayuda muchísimo, por ejemplo, a mí el salir a caminar, el estar con la naturaleza. En mi caso, pues bueno, fueron las orquídeas justamente, el empezar a arreglarlas, el tratarlas, incluso el pensar, híjole, es que no puedo trabajar con una orquídea si tengo mi vibración tan baja, porque no es lo que le quiero transmitir a esa orquídea. No quiero que esa orquídea se lleve esa energía a la persona que le voy a entregar. Entonces, conscientemente era así de, no, a ver, o sea, necesito relajarme, necesito cambiar de canal, pongo música, empiezo a hacer este proceso de separación, me identifico con otra cosa y entonces ya, con una energía mucho más alta, me pongo a trabajar con las orquídeas y esa es la energía que las orquídeas se llevaban para la gente que se las entregaba.
Y eso es un proceso consciente que vas trabajando poco a poco. Y que efectivamente incluso el trabajar con las orquídeas te ayudó en eso porque eras consciente de que no podías enviar ese tipo de energía a la persona que iba a recibir las orquídeas. O sea, te Exacto. sirvió como herramienta, como mecanismo para aumentar tu nivel vibratorio, sí, efectivamente. Exactamente, o sea, fue ahí donde me encontré y me pescaba. Es que ya conforme lo vas haciendo conscientemente, lo haces consciente, identificas, dices, no, a ver, estoy en este punto, no, 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 tengo que salir de este punto y ya sé varios caminitos. Obviamente, hay veces que te cuesta más trabajo el Sí, salir de ese punto, ¿no? Hay veces que, aunque lo pienses y dices, híjole, es que estoy y no sé qué, y ya sé que tengo que poner música de X, pero dices, híjole, no me siento bien, no quiero. Pero también hasta eso te lo identificas y dices, ok, no, en este momento no estoy, no me siento yo bien, o no estoy dispuesta para ponerme a caminar. Bueno, ok, me voy a dar mi propio tiempo, sí. acepto el que me siento en este momento así, y a lo mejor descanso un ratito, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero me acepto, acepto que mi propio cuerpo y mis propias emociones necesitan ese tiempo. Y eso es parte de irte escuchando y entendiéndote y aprendiendo cómo te sientes. Entonces, el camino se hace caminando, al andar. Efectivamente, el tema es empezar y poco a poco se irá poniendo el camino a tus pies. Sí, Exactamente. Ya, pero finalmente pues, me gusta decir justamente, o sea, lo importante aquí y que todos tenemos que trabajar y empezar a aprender es el escucharnos, el escuchar a nuestro cuerpo, el escuchar nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas y ahora sí que abrazarlas como parte de nosotros mismos, ¿no? sí. Dejar de negarlas y querer tapar el sol con un dedo. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? ¿No? Pues, ahora No, sí ya que está todo. Muy invitarlos. bien. Sí, ahora, bueno, pues muchas gracias por esta enriquecedora charla. Seguro que a más de uno le va a ayudar en su camino, sabiendo que efectivamente que hay gente que ha pasado ya por ahí y que la ha superado, cada uno efectivamente con su receta particular, pero que todos somos capaces de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un Eh, le beso. recor- sí, le recordamos que en nuestro congreso participan ponentes de 13 países y que son 27 ponentes y que hacen conferencias a lo largo de 4 días, el 3, el 4, el 5 y el 6 de diciembre de 2020. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta interesante ponencia de sí y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Bye.